Bueno, no sé qué pasó, se fue la señal. Bueno, siempre ocurre algo en estos momentos cuando hay temas bastante interesantes. A ver si ustedes me recuerdan en dónde quedamos, cuál fue la última parte, porque si no me llama Lidia, no aterrizo yo aquí bien. A ver si me dicen en dónde nos quedamos para poder reengancharnos con el tema. A ver si me dice Lidia, Isauro, Karen, a Juan de Jeroboam, Marta Lucía, Shalom. A ver si, que ya luego me toca que coger la primera parte y pegarla a esta última parte. No sé cómo voy a hacer. Bueno, lo cierto es que creo que ya íbamos en la mitad del tema, ¿no? Bueno, siempre ocurren los llamados diablillos tipográficos, en este caso diablillos videográficos. Eh, Juan me dice que de Jeroboam. Bueno, voy a tratar de agarrar un poquito para atrás. Bueno, entonces eh, Josiah, como les digo, Josías inició una campaña de renacimiento de la Torá y convocó a toda la nación en Jerusalén. Allí leyó delante del pueblo la sección de la Torá que lo había conmovido y lo que habían encontrado ellos del libro de Devarim, que les decía que guardaran la Torá y que estuvieran en el camino, etc. Entonces él renovó ese pacto entre Hashem y su pueblo e inmediatamente respondió a los deberes del pacto de la nación, iniciando una campaña extensa e intensiva contra todas las formas de idolatría, es decir, destruyendo todos los ídolos que habían construido anteriormente en la época de su padre y de su abuelo y de los otros anteriores. Entonces vemos aquí a este Adalit como un Mesías, como un mensajero de Dios, liberando a su pueblo de la idolatría de nuevo. El Naví, el profeta, elogia la actitud y el compromiso de Josías, al comentar que superó a todos los reyes anteriores en su regreso a Hashem. Pero a pesar de su destacada rectitud, encontramos que Josiahu murió repentina y trágicamente. Muy joven murió él. Y el relato que encontramos es que el faraón Nejo de Egipto estaba de pelea contra Asiria, contra Ashur. Y para llevar a cabo su guerra contra Ashur, contra Asiria, él planeó marchar con su ejército y para llegar hasta Siria él tenía que atravesar el reino de Yehudá. ¿Ya? Entonces él le mandó pedir, le pidió permiso a Yoshiahu de poder pasar con su ejército por ahí, por la tierra. Pero Yoshiahu se negó y no lo dejó pasar. El faraón dice que no deseaba entrar en conflicto con Yoshiahu, suplicándole que lo dejara pasar, pero Yoshiahu fue intransigente y no lo dejó pasar. Se negó a atender las súplicas del faraón y le tocó enfrentarse también con sus ejércitos a los ejércitos egipcios. En este enfrentamiento, Josiahu fue atrapado por una flecha y quedó mortalmente herido. Y esto lo encontramos en el relato, lo encontramos en el libro de Melahim Bet, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 22 y 23. También en el libro de Crónicas en Divrei Hayamim encontramos también
parte de esos relatos, donde habla del reinado y la muerte de Josiahu. El relato termina relatando que Jeremías, el profeta, compuso una lamentación por la muerte de Josiahu y que se estableció la práctica de incluir una lamentación por Josiahu cada vez que se recitaran lamentaciones, los Kinot. Hoy en día esta práctica se observa en Tisha B'Av. Muchas ediciones de los Kinot, de las lamentaciones de ese día, incluyen una conmovedora composición también del rabí Eleazar Kalir, dedicada a Josiahu y la tragedia de su muerte. Pero bien, el punto al que llegamos aquí es: ¿por qué si tenemos aquí a Josiahu, un adalid de la justicia, un adalid de la atracción de su pueblo hacia abolir todo sistema de idolatría, que es algo grande, ¿no? ¿Por qué le sucede esto? ¿Por qué muere tan joven y de una manera tan trágica, ¿no? Entonces aquí también hay esa serie de preguntas que nuestros sabios se hacen. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde está la falla, ¿no? Como analizamos la clase anterior. Y buscando esas respuestas a esas preguntas que tanto nos fastidian, podríamos iniciarlas primero con ¿por qué Josiahu entró en un conflicto innecesario con el faraón Neco? O también ¿por qué no le permitió pasar tranquilamente por la tierra? Al fin de cuentas no era la pelea con él, ¿no? Si no vas a pelear conmigo, pues tranquilo, sigue adelante, pasa con tu ejército. ¿Ven? Y aquí nuestros sabios responden que la decisión de Josiahu se basó en el pasaje anterior, en el pasaje que leíamos inicialmente, que es el que les dije y lo voy a volver a traer, que es este. Y pondré paz en la tierra, te acostarás a descansar y nadie temerá, sacaré de la tierra los animales dañinos, la espada no pasará por vuestra tierra. Esto es clave aquí, la espada no pasará por vuestra tierra. Bien, entonces ya tenemos un elemento para el análisis, ¿sí? Que, como les digo, responde básicamente, si lo analizamos textualmente, pues está respondiendo a ese celo que el rey Josiahu quería guardar por la Torá. ¿Qué está diciendo allí? Que la espada no pasará por la tierra. Entonces, ¿cómo lo entendió él? Y aquí está lo interesante. La Torá promete, como vemos, que si el pueblo observa las misbot, los mandamientos, ninguna espada atravesará la tierra. Y esa promesa pues parece redundante. El pasaje pues se abre con una garantía de paz. Sin embargo, nuestros sabios explican que no hay redundancia en el pasaje. El pasaje nos asegura que habrá paz. La promesa de que ninguna espada atravesará la tierra no es una reiteración de la promesa. Es una promesa adicional de que ningún ejército pasará por la tierra, ni siquiera en el curso de su tránsito para luchar contra otra nación. Está diciendo que la espada no pasará por la tierra. Entonces, él entiende, esta gente viene con espadas, viene a matar a otra gente, yo no los voy a dejar a pasar por acá, porque la Torá me lo está prohibiendo, es lo que él piensa. ¿Ve? La espada no pasará por la tierra.
Es una promesa y a la vez es como una ordenanza. No vas a dejar que ninguna espada pase por la tierra, porque de todas maneras las garantías que te estoy dando quedarán por el suelo. Eso es lo que él entiende. Entonces la oposición de Yoshiyahu al faraón se basó en esa interpretación de ese pasuk. ¿Ve? Comprendió que el faraón Nejo no tenía intención de hacerle daño a él ni a su reino. Sin embargo, consideró que esta era específicamente la circunstancia descrita en el pasaje. Pero aquí la Torah me está diciendo que ninguna espada atravesará la tierra, porque esta es tierra santa. Entonces yo no puedo permitir eso porque Dios me lo está prohibiendo, es lo que él entiende. ¿Me comprenden la idea? Ningún ejército debería pasar por el territorio, incluso si su tránsito no implica malicia o amenaza para Israel. Es lo que nos dice Rashi, por ejemplo. ¿Ve? Entonces, ese es un análisis que él está haciendo y lo podemos entender, pues un análisis sano. Quien dice que no, él está agarrado a la Torah, se agarró ahí a los mandamientos. Nuestros sabios no cuestionan la interpretación de Yoshiyahu del pasuk. Ellos dicen, no, él está bien en eso. ¿Ya? Él está bien en eso. Él está agarrado a la Torah. Él está agarrado a que si yo me agarro a la Torah, Dios me va a favorecer. No hay discusión en eso. Pero es que hay unos pequeños detalles que a todos nosotros se nos pasan por alto. A veces por ese celo de guardar la Torah, cometemos errores y los cometemos por ignorancia. Y aquí es donde viene el asunto. Y yo sé que todos nosotros pasamos por allí. Todos. Yo no me escapo de eso también. A veces por ese celo que le da a uno. ¿Ve? Entonces, si la interpretación de Yoshiyahu, de Josías, era correcta, entonces, ¿por qué Hashem no protegió ni concedió a su justo y ungido rey? Y lo dejó que una flecha por ahí que volaba cayó en el pecho y lo atravesó, lo hirió y murió por esa herida. ¿Dónde estaba Dios? Hakalir aborda este tema y explica: se aferró a él el pecado de los escarnecedores de la generación que pusieron ídolos detrás de la puerta. ¿Y qué es eso que está diciendo? Hakalir se refiere a los comentarios de nuestros sabios, reflejados en las advertencias que se encuentran en el Sefer Yirmiyahu. A pesar de la piedad y de la observancia exterior del pueblo, en privado ellos continuaron aferrándose a la idolatría y al paganismo. Es decir, como vemos aquí, el pueblo venía, ya tenían años educados en, vamos a ponerlo más claro, estaban educados en ir a adorar un crucifijo, una virgen, un San Roque, un San Judas, lo que quiera usted llamarlo, un Buda, cualquier ídolo. Ellos tenían eso dentro de su corazón, porque todos esos años anteriores era lo que estaban haciendo. Venirles a quitar eso de la noche a la mañana no es nada fácil. Y eso fue lo que sucedió con Israel cuando salieron de Egipto, ¿recuerdan? Que ellos querían regresar a Egipto. ¿Ya? Ellos todavía no estaban educados para la adoración de un solo Dios, único y solo. Estaban acostumbrados ellos a varios dioses, a muchos dioses. Y aquí el pueblo, pues lo mismo. El padre de Yoshiyahu promovió la adoración de ídolos, hizo traer crucifijos, hizo traer vírgenes, hizo traer de todo lo que se le antojó
porque consideraban que ellos protegían a su territorio. El abuelo de Josiyahu lo mismo, y los otros anteriores. Entonces son pecados que venían de su papá, de su abuelo, y de sus generaciones anteriores. Entonces el pueblo todavía carecía de esa emuná, de ese bitajón, de esa kavaná, de esa intención de adorar solamente al único Dios. ¿Ve? Por fuera, oh sí, vamos al templo, vamos a celebrar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero por dentro de la casa, uy, no. ¿Qué tal que yo deje de adorar a San Judas, o a San Roque, o a la Virgen, o al que usted quiera llamarlo? Miren, yo me he dado cuenta de esto cuando las personas, por ejemplo, porque he conocido muchísimo cristiano, muchísimo evangélico, católico, que pues a veces hasta me dejan de hablar por tiempo. Yo les he comentado historias que se olvidan de mí y me odian por un tiempo, ¿sí? Porque sé que les estoy diciendo la verdad, pero ellos no la pueden aceptar. Es un choque muy grande, porque es algo dentro de la persona que les es difícil quitarlo. No es fácil. Escribirlo es muy fácil, sentirlo es muy difícil. Y ya yo lo he visto pasar. Entonces el pueblo estaba en esa circunstancia. Estaban educados a adorar ídolos, a adorar muñecos. Su fe estaba puesta en los muñecos, pero el rey les estaba dando ya una ordenanza. Ahora en adelante vamos a seguir adorando al único Dios. Oh, sí, rey, no sé qué, por fuera, allá en la calle, ¿sí? Pero por dentro en la casa seguían con sus muñequitos, seguían poniendo sus velitas, seguían poniendo todo lo que habían aprendido durante el reinado de su papá y de su abuelo, para no irnos tan lejos. ¿Se dan cuenta? Eso no lo podemos negar. Una fe no se solidifica del día a la mañana. Se requiere tiempo, se requieren años, porque son cáscaras que se formaron en nuestro ser, y esas cáscaras son difíciles de erradicar. ¿Me comprenden la idea? Entonces aquí hay varias respuestas a lo que le pasa a Josiyahu. ¿Ve? Ellos continuaron aferrándose a su paganismo, a su idolatría, pero por fuera podían estar celebrando la fiesta de Pesach, la fiesta de Shavuot, la fiesta de Sukkot, lo que quieran, pero en la casa eran otro cuento. ¿Ve? Y yo sé que hay muchas personas que son así. Les fascina oír Torah, les fascina oír a un maestro judío, a un rabino judío, ¿sí? A un líder judío. Qué bonito habla, eso lo que está diciendo es verdad, ay, cómo me llega al corazón, y ta. Pero no se sueltan de sus ídolos, porque sienten que si se sueltan se les va a caer el mundo, es una desgracia. ¿Ve? Josiyahu no supo darse cuenta de que la transformación que había iniciado aún no estaba completa. Él se enamoró de la idea, le puso todos sus 5 sentidos, o hasta sus 8 sentidos. Él había logrado llegar a la gente, tenía carisma, ¿sí? Y tenía el poder de Dios para hacerlo. Habían abandonado toda manifestación exterior de idolatría y paganismo, exterior. Sin embargo, el desarraigo total de las actitudes y perspectivas internas solo pueden tener lugar a lo largo de un periodo más prolongado. Como les digo, eso no se logra en un mes, en 6 meses, en un año, ni en 2 años. Yo recuerdo que en una de mis alumnas muy queridas, creo que duró 1 año y medio
lejos de mí. Ella venía de ser mesiánica, cristiana mesiánica. Y pues comenzó a acercarse, venir a mis clases y hablando por teléfono conmigo, pues me hacía las preguntas claves, que si yo creía en Jesús. Yo pues me fui sin rodeos, le dije no, ¿y por qué no? Y pues porque no existió, porque doy fe de que no hay ningún relato auténtico que nos hable de que haya existido el personaje, sino más bien una creación, o no una creación, sino una recreación de deidades anteriores, deidades muy antiguas, con diferente nombre. Entonces, pues para esta persona fue un golpe muy, muy fuerte en el corazón. Y se desapareció de mi vista. Ya no me volvió a llamar, ya no supe más de ella, hasta 1 año y medio después, que me dice, More, perdóneme, usted tenía toda la razón, pero fue una lucha interna que tuve muy grande. Lo odiaba a usted, pero sabía que usted tenía la razón. Pero no podía zafarme de esto. Para mí era muy difícil. Yo le dije, no, tranquila, yo le entiendo. ¿Ve? Entonces, este proceso Yoshiyahu lo malentendió. Él creyó que con todo lo que él estaba haciendo, ya, toda la nación estaba lista, estaba salvada. ¿Sí? Que ya el pueblo había abandonado toda la idolatría, todo el paganismo que tenían. Pero no, porque dentro de sí mismo, de su corazón, dentro de sus casas, estaban siguiendo en la misma parodia. Ese proceso aún no se había completado. Yoshiyahu entró en batalla con el faraón Nejo, confiando en que Hashem le otorgaría la victoria en cumplimiento de la promesa de la Torá. Y él se metió. No, yo como estoy cumpliendo la Torá, Dios me va a proteger. Y fíjense lo que es a veces creer mal. No se dio cuenta de que su nación en realidad no había alcanzado el nivel de compromiso requerido para asegurar esta recompensa. Y eso nos responde a la pregunta que muchas veces también me hacen: ¿por qué fue destruido el templo? Vamos a hablar del segundo templo. Si había gente creyente, habían sabios que nos hablan allí, que muy amantes de la Torá. Porque sencillamente era una pequeña cantidad de gente, un remanente que todavía quedaba, y ese remanente no fue suficiente para la salvación nacional. Todo el pueblo estaba involucrado en la idolatría, en la porquería, en las bajezas, en los asesinatos. Estoy hablando de la época del segundo templo. La época del primer templo fue lo mismo, fue peor, como les estamos recordando, con todo este paganismo y toda esta idolatría que se generó. Entonces, el pueblo no estaba preparado en ese momento. Para el momento de la batalla, quiero decir. Todavía estaba muy temprano eso, estaba apenas formándose esa atracción hacia, vamos a decirlo, hacia volver ese corazón nuevo hacia Hashem completamente. Todavía no estaba. No se había alcanzado ese nivel de compromiso. En sí misma, pues esta es una lección muy importante. Ciertamente Yoshiyahu pues no era tonto ni ingenuo. Sin embargo, no apreció toda la complejidad de la misión que había emprendido para reformar la nación. Él, de su parte, pues él estaba obrando bien. Su misión estaba bien formada, bien fundamentada, pero para eso él no iba solo, él tenía que ir de la mano de la nación, y la nación no le estaba aportando lo que se necesitaba. ¿Ve? Él no apreció toda esa complejidad para desarrollar todo lo que le venía por delante. Las actitudes y perspectivas no se ven afectadas tan fácilmente como las acciones. Josías
logró iniciar y fomentar un notable renacimiento de la observancia de la Torá. Y así lo registra el Humash. Sería injustificadamente cínico suponer que el regreso de la nación a la observancia fue simplemente una farsa. No, tampoco para llegar allá. Lo más probable es que fuera sincero y auténtico. Sin embargo, aún no estaba completo. Las actitudes solo cambian de forma lenta y gradual. Este cambio aún no se había completado. Ese es el punto, y por eso que les traigo el ejemplo de algunos de mis estudiantes que se enfrentan a ello cuando vienen de la idolatría, del paganismo, ¿sí?, del mesianismo, de cualquier ismo, y quieren seguir el camino del Eterno, temerosos de Dios. Así no se conviertan en judíos, pero quieren adorar al único Dios de Israel, ¿ya? Eso lleva tiempo. Por eso es que la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué se le ponen a uno tantos peros para convertirse al judaísmo? Y porque es que eso no es así de fácil. Eso requiere tiempo. ¿Por qué Yoshiyahu no reconoció los límites de su reforma? Solo es posible especular sobre esa cuestión. Sin embargo, hay dos factores posibles y relacionados que vale la pena mencionar. Primero, Yoshiyahu estaba completamente dedicado a Hashem, no hay duda. Su arrepentimiento y devoción no fueron meramente externos. Era completo y lo abarcaba todo. Él estaba metido desde la cabeza hasta los pies. En Yoshiyahu no había una dicotomía entre práctica externa y actitudes internas, de ninguna manera. Él, perfecto. Como les digo, muchos lo describen a él como el Mesías en su momento. El que se le habla de que sobre sus hombros está el reino y será llamado que el Dios grande, que el Rey Supremo lo llamará grande. Recuerden ustedes esa profecía que hay allí en Isaías. Entonces, a veces a una persona le resulta difícil reconocer la diversidad dentro de la humanidad. Interpretamos los comportamientos de los demás utilizándonos a nosotros mismos como modelo. Y esto es muy común. ¿Por qué? Porque asumimos que las conductas que observamos en otra persona tienen el mismo significado y forma que tienen en nosotros mismos. A mí me toca que bajarme a veces, como dirían mis padres, del curubito en que a veces uno se coloca pensando que o la esposa o los hijos tienen el mismo nivel de Torah que uno pueda tener. Eso puede causar un daño muy grande, porque se vuelve uno exigente, se vuelve uno como un dictador, y eso no es bueno. El compromiso de Yoshiyahu con la Torah fue inflexible e ilimitado. Sus comportamientos externos reflejaban sus pensamientos y actitudes internos. Dio por sentado que esto también se aplicaba a los comportamientos de quienes lo seguían, quienes lo rodeaban. ¿Ve? Él creyó que todos los demás se estaban comportando igual que lo que él se estaba comportando con Dios y con la Torá. Entendió que el compromiso de la nación con la observancia reflejaba un compromiso interno. Eso como número uno. Como número dos, la misión de vida de Yoshiyahu era la reforma de la nación. Y esa reforma fue la obra de su vida y su máxima aspiración. Ese era el gol de su vida. Cuando una persona está completamente comprometida con una misión, es natural desear verla lograda y cumplida. Por ejemplo, cada presidente se pone sus proyectos y él quiere cumplirlos a como dé lugar. Y por esa ambición de cumplir sus compromisos, se le olvidan muchas cosas. ¿Ve? Desafortunadamente, esa dedicación y compromiso pueden conducir al autoengaño. Puede hacer que la persona vea el éxito donde no se ha logrado por completo. Quizás Yoshiyahu fue víctima de su propio invento, de su propio compromiso.
Su compromiso fue tan intenso que no podía contemplar ni aceptar la posibilidad de que su pueblo no cumpliera con su evaluación. Creía que habían progresado más de lo que realmente habían progresado. En pocas palabras, él se equivocó. Esta es una lección importante, sobre todo para todos los líderes, ¿sí? De no asumir que los demás ya están en un nivel de pronto hasta superior al que uno haya llegado como su maestro, como su líder, porque les puede uno causar daño. No es que pretenda uno ser siempre superior a ellos o agrandarse o cosas así, no, sino que hay que ver la realidad, porque eso es lo que anhelamos, pero otra cosa es la realidad que tenemos que ver, y esto incluye a maestros, a padres, a líderes comunitarios, a rabinos o cualquier persona encargada de inspirar y motivar a otros. Yo sé que muchos de ustedes están motivando a otros, son líderes en ciertas comunidades. Ese es un cuidado que toca que tener. Ah, no, Dios me va a apoyar. No, un momento. Dios te va a apoyar siempre y cuando tengas todos los elementos justos, adecuados allí puestos sobre la tierra, no sobre ilusiones vanas, no sobre lo que tú estás pensando que lo lograste y no lo has logrado. No hay que engañarnos ni llamar engaños. Cuanto más comprometido esté el líder con su misión, más difícil será evaluar con precisión su grado de éxito. Por ejemplo, si los padres a veces sobreestiman los logros o las virtudes de sus hijos, y si los maestros a veces creen que han logrado más con sus alumnos que ellos, no debemos apresurarnos a juzgarlos con dureza. Ahí tenemos que recular y mirar. Están haciéndolo bien, pero pueden hacerlo mejor. Y siempre ayudar, pero no llegar a exigir, que ese es el error. Yo he caído en ese error, ¿sí? Pero pues gracias al Eterno he visto y he corregido y seguiré corrigiendo cada día que se me presente. ¿Ve? Su sobreestimación de sus logros puede simplemente reflejar su compromiso profundo y sincero con su misión de inspirar a aquellos para quienes trabajan. Entonces, no debemos olvidar que porque amamos a Hashem, que porque amamos la Torah, pues todo se nos va a servir en bandeja. No. ¿Por qué? Pues lo que he aprendido yo aquí es que las cosas de la Torah son serias y los caminos del Eterno son serios. No son para estar pensando es que como pues hacen muchas religiones por allí, que no, simplemente solamente lo que tienes que decir es con tu boca, hacer unas confesiones y listo, ya eres salvado y todo el cuento. No, así no es la cosa. La cosa es en que va a comenzar un proceso de cambio. Y ese proceso de cambio requiere de tiempo, de maduración. Y hasta tanto no madure, no se pueden tomar ciertas directivas, porque pueden terminar en un fracaso. Creo que el ejemplo de Yoshiyahu pues nos responde a esas preguntas. ¿Por qué, siendo un ejemplo de Mesías, muere tan rápido, muere tan trágicamente? Porque si él lo que quería era volver la nación hacia Dios y resulta que las cosas no se dan como él quería, pues aquí tenemos para ponernos a pensar. No nos volvamos exigentes cuando no debemos ser exigentes, cuando debemos dar el tiempo necesario para que las otras personas maduren y asimilen lo que uno les está transmitiendo como maestro. Puede el Eterno correr el velo de nuestros ojos y mostrarnos más secretos de su bendita Torah.
Bueno, mis amiguitos y amiguitas, pues esto ha sido todo por esta noche. Espero que este tema los ayude en sus reflexiones a encontrar respuestas a por qué es que no he encontrado esto, por qué es que Hashem no me responde, por qué es que Hashem no ha hecho esto por mí. Tantas cosas que anhelamos que Hashem nos responda, ¿no es cierto? Vamos a pedirle a Kadosh Baruj Hu, bendito sea, que nos regale su bendición, conforme lo delegó a nuestros hermanos Kohanim, y nosotros lo hacemos con el permiso de ellos. Para las mujeres, Yesimech Elohim que será rica Raquel Belea. Para los hombres, Yesimech Elohim que Efraín Behimanashe. Llevareje Adonai Beyismereja, Yaer Adonai Panabeleja, Vijuneja, Yis Adonai Panabeleja, Viasendeja Shalom. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Eterno levante sobre ti su presencia, que el Eterno te llene de paz por todas partes. Que en Yehi razón. Amén. Y amén. Bueno, mis amiguitos y amiguitas, espero que la hayan pasado bien. Disculpas por la interrupción en la señal. Pues ya ustedes saben, habrán dos videos, uno de entrada y otro de salida. No todo es perfecto, y menos en esta de la informática y transmisión en vivo. Y pues deseo de todo corazón que pasen una muy bonita noche y un muy bonito Shabbat a todos. Espero verlos la próxima semana con otras ideas más sobre el nuevo libro de Bamidbar, al cual nos aventuramos a partir de la otra semana. A todos los quiero mucho, un abrazo grande, un beso grande para todos. A Lidia, Isauro, Karina, quienes veo, Karen, Alfonso, Marta Lucía, quienes más están por aquí, Luzby, Paulino, Raymond, Irene, Malena, Juan Chávez, quienes más, bueno, son los que alcanzo ya a ver por acá. Saludos Marta Lucía, ya a su mami, Ana Julia, a los muchachos. Bueno, todos los que vinieron en vivo y en directo, gracias. Y a los que vienen en diferido, también muchas gracias. Dejen sus comentarios ahí abajito para saber que vinieron a visitarnos. A todos un abrazo grande, que Hashem los bendiga y los guarde. Laila Tov, Shabbat Shalom para todos. Chau, chau. Bye bye.